buenos días. Como ya dijo, soy Sol. Hoy voy a hablar de los avances en el marco de mi tesis. La presentación se titula Energía en Norpatagonia, redes y territorios en transición. Soy graduada de la Facultad de Ciencias Humanas. Tengo una beca CONICET desde el año 2023 hasta el año 2028. Y bueno, además también soy ayudante diplomada en la facultad en 2 asignaturas, en turismo sustentable y turismo alternativo. Y mis directoras de tesis son la doctora en Geografía, Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Silvina Carrizo, que es investigadora principal del CONICET, con lugar de trabajo en el CIUT, en la Universidad Nacional de La Plata, y la doctora Graciela Nogar, que me acompaña hoy, que es profesora titular en la carrera de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas y doctora en Geografía. Bueno, un poco el estado de avance. En el doctorado fui admitida en febrero del año 2023. Mi plan de formación fue aprobado ese mismo año en diciembre. El plan de tesis lo envié el año pasado, tuve un visto bueno con algunas consideraciones y lo volví a enviar a fin de año y fue aprobado este año, en marzo. Ya tengo todos los créditos por cursos, tengo 13,5 internos, 19 externos. Los créditos por estadía de investigación aún no presenté, lo tengo pendiente. Este año visité el Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas en la Universidad de Los Lagos, en Chile. Y bueno, el requisito de publicación indexada todavía no lo presenté. Si bien tengo algunas publicaciones complementarias con mis 2 directoras, en este momento estamos trabajando en una publicación que está centrada en uno de los casos de estudio. Y bueno, lo que es el requisito de certificación de idioma, lo tengo. Bueno, el binomio energía-territorio en un planeta finito y desigual es un tema que ocupa un lugar prioritario en las agendas políticas, en las agendas económicas, sociales y ambientales. La necesidad de pensar en la reducción de gases de efecto invernadero, de las emisiones, también convive con la necesidad de garantizar la seguridad energética y también facilitar el acceso a la energía a poblaciones vulnerables. En este marco, la transición energética cobra impulso, ¿sí? Con esta idea de robustecer redes, de diversificar las matrices y justamente de promover proyectos también que atiendan a las necesidades de los territorios. Sin embargo, en este contexto, si bien se multiplican los proyectos renovables, se invierte en almacenamiento, la realidad es que los sistemas energéticos históricos siguen siendo fundamentales, ¿sí? De hecho, el gas natural, por ejemplo, hoy en día se piensa como un combustible de transición y aumenta constantemente su participación en la matriz energética mundial. Al mismo tiempo, en este marco, también distintas organizaciones, incluso los estados, promueven la idea de volver a centrar en esto de lo que es la integración regional, en la complementariedad de matrices, en qué cooperaciones o articulaciones se pueden hacer entre territorios para avanzar en este camino. Así fue que, partiendo de estas consideraciones, la idea del estudio es abordar la energía en Norpatagonia. Que Norpatagonia no constituye una regionalización institucionalizada, sino que es una denominación operativa a los fines de la tesis para dar cuenta del territorio objeto de estudio que abarca las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén y las regiones chilenas del otro lado de la cordillera, que son Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Esta región cobra relevancia por los recursos energéticos que posee, por los proyectos energéticos que se están desarrollando y sobre todo porque en este territorio existen infraestructuras de conectividad binacionales. Bueno, y existen antecedentes de vinculación. Entonces, partiendo de esas consideraciones, la idea es estudiar cómo las vinculaciones multiescalares condicionan
las dinámicas de articulación y tensión en estos territorios, y en estos territorios en el marco de procesos de energización territorial y también de pensar en esta transición y descarbonización, y cuáles son las transformaciones territoriales que se producen en la última década. Bueno, esto se traduce en el objetivo general, que se desglosa en 3 objetivos específicos, que son analizar las redes en este territorio, que por las redes incluyen no solo las infraestructuras, sino también las políticas, los actores que están presentes en el territorio. La articulación, es decir, cómo se han dado las vinculaciones, ¿sí? Y cuáles son los factores que inciden en esas vinculaciones o en las tensiones. Y finalmente poder analizar las transformaciones territoriales asociadas a esto, al despliegue de las redes energéticas y de las articulaciones. La metodología se basa en estudios de caso, ¿sí? Es una investigación cual y cuantitativa que, si bien se apoya en datos, en estadísticas, tiene un fuerte componente cualitativo, que son las entrevistas en profundidad a informantes clave que viven ese territorio, que habitan ese territorio, y básicamente, bueno, lo que se hizo fue entrevistar a personas del sector público, del sector privado, del sector comunitario, representantes de distintas organizaciones, académicos, ¿sí? Bueno, y lo más importante también es el desarrollo de trabajo de campo in situ, para conocer estas perspectivas. Bueno, yo acá noté que el financiamiento principal para el desarrollo de la beca, de la tesis, es con mi beca CONICET, pero además también accedí a un programa de fortalecimiento de la SECAT para estudiantes avanzados de doctorado, para estadías de investigación, y además un apoyo de la Facultad de Ciencias Humanas para la planta docente. Bueno, acá lo que quise poner es algunas fotos. Obviamente no tengo fotos con cada entrevistado, pero esto es un poco lo que resume el corazón de la tesis y para lo que... para nosotros es fundamental el diálogo con las personas, con los actores territoriales, y esto muestra un poco lo que ha sido, por ejemplo, la visita de los proyectos, pero también hay un montón de gente que visité que de hecho nos abrió las puertas de su casa, estuvimos conversando juntos en su cocina sobre qué transformaciones, qué cosas están pasando, y bueno, por ahí no tengo para mostrar. Un poco sintetizar los avances. En lo que es los vínculos, para poder dar cuenta de lo que sucede en esta última década, de 2015 a 2025, que se abren nuevas sinergias, un nuevo ciclo de complementariedad, fue importante hacer toda una revisión, ¿sí? Para entender cómo habían sido esas vinculaciones. Para eso, bueno, lo que hice fue reconstruir toda la relación, ¿no? Que inicia en la década de los 90 con un acuerdo de complementación económica, cómo los caminos energéticos, ¿no? Convergen y van en un mismo sentido, hay una dependencia, y cómo una crisis energética en Argentina deriva en una crisis energética en Chile, que marca un punto de inflexión en ese vínculo, y lo que hace es bifurca las sendas energéticas de los dos países. En el caso de Argentina, específicamente en esta región, lo que se hace es profundizar una estrategia hidrocarburífera, y en el caso de Chile hay un pivot renovable y momentáneamente también recurre a lo que es la generación térmica en base a carbón. Bueno, en este periodo analizo un montón de políticas, de cuestiones que pasan a los dos lados de la cordillera y cómo eso deviene, ¿no? En las apropiaciones energéticas que resultan en este periodo y que abren este nuevo ciclo de complementariedad. Hoy Argentina tiene valores récord en producción de gas y busca evacuar esa producción, y por un lado lo que hace, reactiva con acuerdos permanentes, ¿sí? La cooperación con Chile,
Y Chile al mismo tiempo avanza en un plan de descarbonización en el que aumenta la participación renovable, se hace un plan para cerrar centrales a carbón, entonces necesita de estos hidrocarburos para transicionar, para respaldar sus redes. Bueno, y en base a esto, la idea es profundizar en distintos estudios de caso para dar cuenta de estas situaciones. En principio, como dije, en la década anterior, una serie de políticas definen el camino actual, que deriva, como dije también, en el incremento de la producción de vaca muerta, que es el yacimiento convencional más importante que tiene Argentina, y que no solo deriva en nuevos acuerdos con Chile, sino también en la construcción de nueva infraestructura de exportación. Y acá aparece algo que en los otros periodos no aparecía, que es la expansión de esta frontera hidrocarburífera hacia el Golfo San Matías. La idea en este caso es profundizar en las transformaciones territoriales que se dan en estos dos municipios, que uno es Sierra Grande, con la construcción de un nuevo oleoducto, el oleoducto Vaca Muerta Sur, y en San Antonio con la primera parte de un proyecto que se llama Argentina LNG, que pretende la construcción también de un gasoducto con la instalación de 2 buques de licuefacción de gas, también para exportación. Entonces, bueno, acá recorrimos estos territorios, relevamos datos, conversamos con las personas y bueno, esto está en análisis como parte de los capítulos. Por otro lado, también entender del otro lado de la cordillera, como decía, profundizar en esto. Bueno, ¿qué está sucediendo en Biobío? En su momento no había tantos proyectos energéticos y hoy estamos hablando que en los últimos 6 años, por ejemplo, hay 40 nuevos parques solares concentrados solo en esa región. Lo mismo sucede con los parques eólicos, ¿sí? Bueno, acá en esta cartografía básicamente lo que intentaba mostrar era cómo la cantidad de aerogeneradores que hay en el territorio. Bueno, entonces en este caso también es mostrar un poco esta expansión y cómo se complementan, ¿no? Estos caminos. Y además también es importante, como dije al principio, ¿sí? Pensar en aquellas poblaciones o aquellos territorios que quedan por fuera de las redes y que hoy en día la transición y las energías renovables también representan una oportunidad para acceder a la energía. Entonces, bueno, ahí marqué algunos puntos como referencia, pero la idea es cómo surgen, ¿no?, innovaciones sociotécnicas a ambos lados de la cordillera que permiten, ¿no?, sortear esas dificultades. Por ejemplo, tenemos la implementación de un sistema solar híbrido, ¿sí?, en poblaciones de Río Negro, donde hasta hace 5 años la gente no tenía suministro continuo de electricidad, no tenía una heladera, ¿sí?, tenía que mudarse a otra ciudad para terminar el secundario, ¿no? Cómo eso impacta también en las condiciones de vida. Al mismo tiempo, cómo surgen nuevos actores, ¿no? Hoy un municipio es dueño de un parque solar, ¿sí?, y dispone de esa energía, puede venderla, puede gestionarla. Bueno, en lo que son las actividades, bueno, los 2 primeros años trabajé mucho en revisión bibliográfica, en acuerdos, en poder identificar proyectos, en políticas, bueno, identificar distintos actores, en pensarlos en los instrumentos de recolección. Bueno, también en los 2 primeros años hice todos los cursos de posgrado. Ya en segundo y tercero empecé con entrevistas de informantes clave, que también realicé muchas entrevistas de manera virtual. Bueno, hicimos trabajo de campo en el territorio y bueno, avancé con el análisis. Y ahora me encuentro justamente con eso, con todo esto para analizar, para trabajar, para también seguir entrevistando, para cerrar ideas y demás. Y bueno, escribiendo la tesis, que ojalá pueda presentarla el año que viene. Básicamente los desafíos tienen que ver con el dinamismo y la transformación que tiene este territorio, que básicamente todos estos cambios están pasando
en este momento y también, bueno, la complejidad logística de hacer el trabajo de campo porque son muy grandes las distancias entre un lugar y otro. Bueno, acá puse algunas fotos porque esto es sumamente importante también para la formación, que son un montón de proyectos en los que participamos, proyectos de extensión, proyectos de investigación, en el que trabajamos de forma interdisciplinaria para entender esta relación entre la energía y el territorio. Y bueno, y todo esto ha sido fundamental para nutrir la investigación. Acá agregué algunos cursos de posgrado que para mí fueron relevantes. Bueno, mi formación de grado no es en energía, entonces todo lo que fue cursos externos tuve que hacer mucho para interiorizarme en el tema. También haber cursado sistemas de información geográfica fue muy importante. Uno de los cursos que me gustó muchísimo es el de comunicación científica, porque siento que me dio muchas herramientas para la revisión bibliográfica y para facilitar ese trabajo. Y el primer curso que hice fue de la disciplina a la transdisciplina, que Graciela, mi directora, me sugirió hacerlo cuando estaba haciendo la tesis de grado. Así que fue terrible, pero excelente, una experiencia muy movilizante y que me sirvió muchísimo. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sol, por la presentación. ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? Bueno, buen día otra vez. Che, no, se me ocurre a ver si nos podés contar un poquito de la cocina. Me interesa profundizar esta parte de las entrevistas a las personas ahí y sobre todo si encontrás como testimonios un poco reticentes o un poco en contra de la implantación de energías renovables. No sé si alguna vez vieron una peli que se llama Asbestas. Lo recomiendo. No sé, como a ver si hay resistencia también a este tipo de energías ahí en esa comunidad o en esas comunidades. En esas comunidades en las que conté al final por ahí de las innovaciones, no, o en general en general, o sea, de los grandes proyectos sí pasa muchísimo, por eso también un poco la idea de la cartografía. O sea, la realidad es que los aerogeneradores, al menos en las regiones en Chile, están muy cerca de las ciudades, de las comunidades, y suele haber, sí, por ahí conflictos, hay muchas quejas, hay productores que dicen que afecta, ¿no?, este efecto sombra. Básicamente en las entrevistas lo que nosotros hacemos es justamente recopilar todo esto y en el análisis plasmar las distintas miradas para entender ese territorio. En el caso, bueno, de los grandes proyectos, obvio, en los dos casos hay miradas opuestas que, como digo, las retomamos en la tesis, pero bueno, por ejemplo, lo que son estas pequeñas comunidades que no tienen acceso o que los proyectos son de baja escala, obviamente siempre la recepción es mejor. Gracias. No sé si alguien contesta ahí. Yo. Perdón, tenemos que entender que siempre que nos apropiamos de un recurso hay contradicciones. O sea, ese uso siempre va a impactar o va a inducir situaciones contradictorias, porque de hecho la apropiación es contradictoria. Entonces, como investigador, yo creo que lo que está haciendo Sol es excelente porque está trabajando a partir de las contradicciones. Y está trabajando entendiendo multiescalarmente cómo se dan esas apropiaciones. De ahí, de hecho, que no lo va a plantear porque no existe en esta tesis, no hay objetivaciones, no hay cualificaciones. Todo lo que hace es un camino para poder explicar las transformaciones. Después, la cualificación o la adjetivación depende de quien lea los resultados, pero no de quien esté haciendo ciencia. Y me interesaba porque muchas veces como que, bueno, energías renovables, energías limpias, como uno ve todo lindo y está perfecta, pero a veces hay comunidades, o hay resistencia también. Está bueno como rescatar los testimonios. Y de hecho hay un consenso de la descarbonización que pone su énfasis en las críticas sostenidas y validadas a las energías renovables.
porque el consenso de la descarbonización te dice, se traslada la sobreacumulación del capital hidrocarburífero a un área que teóricamente va a aumentar la capacidad de reciclaje del capital y, por supuesto, de acumular ganancias. Y es una postura mucha variedad. O sea, los nombres siempre son los mismos también, porque se dice. Bueno, entonces, claro que lo hay, y es muy interesante ese análisis. Además, teóricamente yo me paro en el concepto de la descarbonización, por eso no quiere decir que donde está estudiando solo, en ese área, no estén pasando esas transformaciones. Es un poco, digamos, el objeto de estudio de la geología. Pobre sol que viene del limbo, pero la estamos acompañando, puedo decir. Bueno, mi pregunta es mucho más básica, más técnica. Me llamó la atención, bueno, que mencionás que hay áreas que están instalando determinadas tecnologías, ¿no? De energías renovables, tipo parques solares, y justo mostraste una foto de un espacio lleno de nieve y con poco sol. Sí. ¿Tienen alguna forma esos espacios de resolver la intermitencia, digamos, que puede llegar a tener la generación de energía eléctrica, o simplemente utilizan eso? O sea, ¿son híbridos esos parques? ¿Tienen, además de Claro. energía solar, alguna otra cosa? Esa era mi pregunta. Sí, este lugar de nieve, bueno, me lo mandó una de las comisionadas de este asentamiento. Esto es la parte, bueno, del proyecto, o sea, solar, que a su vez tiene generadores a gas. Entonces, Bien. es híbrido, sí. La mayoría son así. Gracias. Me interesaba en porcentaje, si tenés el dato de cómo influye todos estos parques eólicos en Chile y los parques solares, cuánto en porcentaje representa de la matriz energética de Chile, por ejemplo, hoy en día, si tenés algo. Y en realidad, hoy en día, los parques solares a nivel nacional aportan un gran porcentaje, sobre todo porque en realidad la mayor generación está en el norte. Exactamente acá ahora de la región no me acuerdo, no tengo el número, sí me acuerdo la cantidad de parques, pero bueno, en contraste, o sea, en ese área de estudio, del lado chileno tenemos 40 parques solares y del lado argentino 2, con una potencia instalada mucho menor también. Sí, no, ese dato Gracias. Y sin contar los offshore, o sea, sin contar. Sí, sin contar los que no inyectan a... Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, un placer escucharte, Sol. Un gran crecimiento Gracias. de aquella primera vez que nos conocimos. Me encantó la presentación y es como para que vos te explayes un poquito más en comentar acerca de tu estancia, ¿sí? Cuando fuiste a Chile, ¿no? Ver qué impactos te generó a nivel personal, profesional, respecto también a la temática que trabajás. Acerca del gran impacto que también, cuando hablas de todo lo que hay en la región, digamos, de todo lo que es la zona cordillerana, las diferencias, también pensando en el proyecto, bueno, Vaca Muerta y toda la extensión que mencionaste hacia la frontera y el Golfo San Matías, ver a nivel personal cómo te transforma a vos como profesional pensar en la propia temática y comparando esta área de estudio, ¿no? En cuanto a las transformaciones que generan en ambos territorios. Si vos notaste alguna diferencia también como en el imaginario colectivo, ¿no? De la comunidad chilena, la comunidad argentina, en qué piensan acerca de este tipo de energías. Bien, no, respecto a la estadía, mi estadía fue más o menos 10 días, pero cuando yo postulé también al programa, especifiqué y justifiqué también y hice el vínculo con este centro de investigación, justamente con el objetivo de hacer trabajo de campo, de como que fuera base para poder hacer entrevistas y conocer ese lugar. Así que bueno, fue algo breve. Y después la diferencia sí, o sea, es
muy distinto de un lado a otro, porque la realidad es que, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? En estas poblaciones donde se están haciendo estos grandes proyectos, ¿sí? Que uno podría pensar, bueno, extractivismo o cuestiones así en contra, la realidad es que las poblaciones de ese lugar vienen de, por ejemplo, Sierra Grande, es un territorio en crisis, es un territorio donde en su momento estaba la empresa nacional IPASAM, que lo que trabajaba era con la producción de hierro, eso cerró, la gente se quedó sin trabajo y se convirtió en un pueblo fantasma. Estos proyectos representan una oportunidad, ¿no? Económica y social para esa población. Entonces, la realidad es que tienen un visto bueno de los proyectos en su mayoría. Por ahí en San Antonio hay más conflictos porque es un área más turística, porque justo, bueno, hay centros de investigación, hay quienes han hecho informes también de CONICET cómo podría impactar estos proyectos, por ejemplo, en el tránsito de las ballenas, o sea, hay muchas más contradicciones, pero porque tiene otra lógica territorial. Entonces, también el desarrollo de los proyectos renovables está mucho más atrasado, si se quiere, por todo este empuje que tiene Vaca Muerta y los hidrocarburos. Y en el caso de Chile, la realidad es que, bueno, ellos no, o sea, no hay hidrocarburos como tenemos nosotros y la realidad es que son referentes en lo que es transición energética, en energías renovables y en esos proyectos. Entonces, lo mismo, la realidad es que la mayoría ve ese avance, ve que está bueno. Obviamente hay personas, como decía Graciela, que siempre hay, sí, hay conflictos, hay tensiones por esos proyectos, pero bueno, la realidad es que en estos territorios, sobre todo, por ejemplo, en la región de los lagos, que es donde está la universidad a la que fui, es la región donde mayor porcentaje de población utiliza leña para cocinar y para calefaccionarse. Entonces, que se extiendan redes, que surjan nuevos proyectos, también es importante porque también ellos tienen, por ejemplo, programas de descontaminación por la cantidad de material particulado que hay en el aire. O sea, todo por eso es importante esto, conocer las especificidades del territorio y entender todo eso. No sé si me expliqué o me fui por las ramas.